muy por debajo de nuestros pies, enterrado en capas de roca que tienen más de 65 millones de años. Los científicos han encontrado algo que no debería existir. No es una ruina, no es una máquina, no es una ciudad enterrada. Es algo mucho más inquietante. Son esferas microscópicas de metales raros, dispersas por todo el planeta, incrustadas en sedimentos antiguos, formando un patrón que replica con precisión inquietante lo que hoy observamos tras pruebas nucleares modernas. La diferencia es brutal. Estas esferas existían mucho antes de que el ser humano aprendiera a escribir, a cultivar la tierra, incluso antes de que existiera como especie. Durante siglos hemos sostenido una certeza absoluta, que fuimos los primeros en dominar el fuego a gran escala, los primeros en fundir metales, los primeros en quemar combustibles fósiles, los primeros en alterar la atmósfera del planeta de manera irreversible. Pero ¿y si esa certeza es falsa? ¿Y si la Tierra ya fue hogar de civilizaciones avanzadas mucho antes de nosotros? Civilizaciones tan antiguas que el tiempo geológico borró casi todas sus huellas. Durante mucho tiempo creímos que el pasado del planeta era simple y lineal. Vida primitiva, evolución lenta, aparición del ser humano, revolución tecnológica. Una historia ordenada, cómoda, fácil de entender. Pero la geología no cuenta una historia ordenada. Cuenta una historia fragmentada, violenta, llena de silencios. Y en esos silencios es donde empiezan a surgir las preguntas más incómodas. Si un solo evento catastrófico, como el impacto de un asteroide, puede dejar una firma química clara durante decenas de millones de años, ¿qué tipo de marcas dejaría una civilización industrial que prosperó durante miles de años? Y más importante aún, ¿seríamos capaces de reconocer esas marcas o las descartaríamos automáticamente como fenómenos naturales? En 1980, mientras estudiaba capas de roca en Italia, el geólogo Walter Álvarez hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia de la vida en la Tierra. Encontró una delgada capa de arcilla que marcaba el límite entre dos eras geológicas, y en ella detectó concentraciones de iridio 30 veces superiores a lo normal. El iridio es extremadamente raro en la corteza terrestre, pero abundante en asteroides. Esa capa se convirtió en la prueba definitiva de que un impacto cósmico había provocado la extinción de los dinosaurios. Pero más allá del impacto en sí, lo verdaderamente perturbador fue otra cosa: la claridad con la que ese evento quedó registrado en la historia geológica. 65 millones de años después, la señal seguía ahí, intacta, esperando ser leída. Ese descubrimiento encendió una pregunta que nadie podía ignorar. Si la Tierra puede conservar el registro de un solo día de destrucción durante millones de años, ¿por qué no podría conservar también las huellas de una civilización tecnológica que existió durante milenios? De esa pregunta nació la llamada hipótesis siluriana, una idea científica provocadora que plantea si civilizaciones industriales podrían haber surgido mucho antes que la nuestra y haber desaparecido sin dejar rastros evidentes para una mirada moderna. No porque no existieran pruebas, sino porque no sabemos cómo buscarlas. Para entender lo difícil que sería encontrar evidencias de una civilización antigua, hay que comprender la escala del tiempo profundo. Si la civilización industrial humana durara 10.000 años y luego desapareciera por completo, ese periodo representaría una fracción minúscula de la historia del planeta. Sería como intentar encontrar una sola página específica dentro de una biblioteca que contiene millones de libros. Sin embargo, incluso una página deja tinta, deja fibras, deja rastros. Y toda civilización industrial, sin excepción, deja algo más profundo que edificios o herramientas. Deja cambios químicos. Una civilización avanzada necesita energía, y el uso de energía siempre altera el entorno. Cambia la composición del aire, modifica océanos, deja residuos que se integran en el suelo, en el hielo, en las rocas. Hoy lo vemos claramente. Liberamos dióxido de carbono a un ritmo sin precedentes. Esparcimos microplásticos por todos los ecosistemas. Creamos isótopos radiactivos que no existen de forma natural. Todo eso quedará grabado en la Tierra durante miles, incluso millones de años. Para futuros geólogos, nuestra existencia será innegable.
Pero eso solo es cierto porque sabemos qué estamos buscando. ¿Y si una civilización anterior utilizó tecnologías distintas? ¿Y si sus materiales se degradaban de otra forma? ¿O sus fuentes de energía no coincidían con las nuestras? Sus huellas podrían estar frente a nosotros, disfrazadas de procesos naturales. Cuando los científicos comenzaron a reexaminar el registro geológico con esta perspectiva, descubrieron algo inquietante. El registro fósil, que debería contar la historia completa de la vida, está lleno de vacíos, no pequeños huecos, sino abismos enteros de información perdida. La llamada explosión cámbrica es uno de los ejemplos más desconcertantes. Hace unos 540 millones de años, formas de vida complejas aparecen de manera abrupta en los océanos. Ojos, conchas, estructuras corporales sofisticadas surgen casi de la nada. Según la teoría evolutiva clásica, este salto debería haber tomado millones de años de cambios graduales, pero el registro fósil no muestra ese proceso, solo muestra el antes y el después. Durante décadas se explicó este fenómeno como un problema de conservación. Los organismos de cuerpo blando no se fosilizan bien, se decía, pero esta explicación no resuelve todo. Existen múltiples periodos en la historia de la Tierra donde la vida parece avanzar a saltos, no de manera continua. Especies aparecen completamente formadas, prosperan y luego desaparecen sin causa aparente. Estos saltos coinciden con cambios abruptos en la química del planeta, en la atmósfera, en los océanos. Cambios demasiado coordinados, demasiado rápidos. Uno de los eventos más extraños ocurrió hace unos 2.000 millones de años, cuando el oxígeno inundó repentinamente la atmósfera terrestre. Este aumento masivo fue letal para la mayoría de los organismos existentes, pero permitió la aparición de nuevas formas de vida más complejas. Oficialmente, se atribuye a la fotosíntesis de cianobacterias, pero el ritmo y la magnitud del cambio siguen siendo difíciles de explicar solo con procesos naturales. El patrón se asemeja inquietantemente a lo que ocurriría si una inteligencia avanzada comenzara a manipular deliberadamente la química atmosférica a escala planetaria. Estos patrones se repiten, largos periodos de estabilidad seguidos por transformaciones drásticas, extinciones masivas seguidas de rápidas diversificaciones biológicas, firmas químicas en las rocas que sugieren alteraciones coordinadas del sistema planetario. Todo esto podría ser el resultado de procesos naturales que aún no comprendemos del todo, pero también podría ser otra cosa. Podría ser el eco de civilizaciones que alcanzaron un nivel de desarrollo suficiente como para remodelar la Tierra y luego desaparecieron. Las rocas no solo guardan fósiles, guardan química. Cada fábrica, cada central energética, cada proceso industrial deja una huella invisible que persiste mucho más allá de cualquier estructura física. Cuando quemamos combustibles fósiles, liberamos carbono con una firma isotópica muy específica, un carbono que ha estado enterrado durante millones de años. Esa firma ya está registrada en los océanos, en los hielos, en los sedimentos. Las pruebas nucleares del siglo XX crearon isótopos que no existen en la naturaleza y seguirán siendo detectables durante miles de años. Pero lo verdaderamente perturbador es que firmas isotópicas similares han sido encontradas en capas de roca que anteceden a la humanidad por millones de años. En el límite entre el Pérmico y el Triásico, el evento de extinción más devastador conocido, los científicos encontraron ratios de carbono que imitan casi exactamente los producidos por la quema masiva de combustibles fósiles. La cantidad de carbono liberada sugiere un evento equivalente a incendiar todas las reservas conocidas de carbón, petróleo y gas del planeta en un periodo geológicamente breve. Se han propuesto explicaciones naturales, como erupciones volcánicas colosales o liberaciones masivas de metano, pero ninguna explica completamente la precisión del patrón. A medida que se profundiza en el hielo de la Antártida y Groenlandia, aparecen registros atmosféricos que muestran picos repentinos de gases de efecto invernadero, seguidos de largos periodos de estabilización. Estos picos no ocurren una sola vez. Se repiten, siempre con la misma estructura: aumento rápido, mantenimiento prolongado, caída gradual. Es exactamente lo que se esperaría de una civilización que consume energía a escala planetaria y luego desaparece
o cambia radicalmente su modelo tecnológico. Y esto es solo el comienzo. Las capas de roca no solo conservan señales químicas, también guardan partículas físicas que no encajan con ningún proceso geológico conocido. En distintas regiones del planeta, especialmente en formaciones antiguas de América del Norte y Eurasia, se han encontrado esferas microscópicas de titanio, níquel y otros metales raros. Su forma es casi perfectamente esférica, una característica que solo se produce cuando el material se funde a temperaturas extremadamente altas y luego se enfría rápidamente en suspensión. Hoy sabemos exactamente cómo se crean esas esferas. Son un subproducto típico de procesos industriales modernos, de hornos metalúrgicos, de explosiones de alta energía, de reacciones que requieren control tecnológico. Sin embargo, estas esferas aparecen en capas de sedimento formadas millones de años antes de que, según la historia oficial, existiera cualquier tecnología capaz de producirlas. Lo inquietante no es solo su presencia aislada, sino su distribución. No aparecen concentradas en un solo punto, como ocurriría tras un evento volcánico local o un impacto aislado. Están repartidas en patrones que sugieren dispersión atmosférica global, como si innumerables fuentes, repartidas por continentes distintos, hubieran liberado estas partículas al aire durante un periodo prolongado. Exactamente lo que ocurre hoy con las emisiones industriales humanas. Pero estas señales pertenecen a un tiempo en el que, supuestamente, solo existían bosques primitivos, océanos dominados por reptiles marinos y cielos libres de cualquier actividad tecnológica. Los océanos también conservan memoria. En los sedimentos más profundos, extraídos mediante perforaciones que atraviesan millones de años de historia, se han identificado concentraciones anómalas de compuestos químicos que no deberían existir en la naturaleza. Moléculas complejas con enlaces que, según nuestro conocimiento actual, solo pueden sintetizarse mediante procesos industriales avanzados. Durante años se intentó atribuir estas anomalías a errores de medición o a reacciones químicas exóticas aún no comprendidas. Pero a medida que se repiten los hallazgos en distintos puntos del planeta, la probabilidad de una explicación puramente natural se reduce. Uno de los materiales más inquietantes es el polímero sintético. Para nosotros, el plástico es un invento reciente, una consecuencia directa de la petroquímica moderna. Sabemos que se degrada lentamente, fragmentándose en partículas microscópicas, que pueden persistir durante tiempos extraordinariamente largos, especialmente en entornos fríos o carentes de oxígeno. Por eso se considera que el plástico será uno de los marcadores geológicos más claros de la civilización humana. Sin embargo, en núcleos de sedimento oceánico extremadamente antiguos, se han detectado partículas con propiedades casi idénticas a las de los polímeros sintéticos modernos. Resisten la degradación, no reaccionan como compuestos naturales conocidos y presentan estructuras moleculares altamente ordenadas. Estas partículas no aparecen de manera continua, surgen en capas bien definidas, separadas por millones de años de sedimentos completamente normales. Es como si el planeta hubiera experimentado episodios breves pero intensos de producción masiva de materiales sintéticos, seguidos por largos periodos de silencio absoluto. La distribución global de estas partículas sugiere que no se trata de experimentos aislados, sino de actividades llevadas a cabo por una civilización extendida a escala planetaria. Al analizar estos polímeros antiguos con técnicas modernas, algunos investigadores encontraron algo aún más perturbador. Sus estructuras moleculares parecen más avanzadas que muchos plásticos actuales. Presentan configuraciones diseñadas para maximizar resistencia, durabilidad y estabilidad química. No parecen productos rudimentarios de una tecnología primitiva, sino el resultado de un conocimiento profundo de la ciencia de materiales. Si estas interpretaciones son correctas, entonces quienes los crearon no solo dominaban la química avanzada, sino que habían optimizado sus materiales para sobrevivir en entornos hostiles durante tiempos extraordinarios. En la Antártida, donde el hielo actúa como una cápsula del tiempo perfecta, las perforaciones profundas han revelado partículas similares atrapadas en capas que se formaron cientos de miles de años atrás. Allí, protegidas de la radiación solar y del oxígeno, estas estructuras permanecen casi intactas,
no muestran señales de degradación biológica ni química significativa. Su origen artificial es difícil de negar, y sin embargo su antigüedad desafía toda cronología aceptada. Estos hallazgos obligan a considerar una posibilidad inquietante: que la Tierra haya albergado múltiples civilizaciones tecnológicas, separadas entre sí por abismos de tiempo tan vastos que sus restos físicos se desintegraron casi por completo, dejando solo rastros microscópicos y químicos. No ciudades enterradas ni artefactos visibles, sino huellas sutiles, dispersas, confundidas durante décadas con procesos naturales. Pero la evidencia más desconcertante no se encuentra en la superficie ni en los océanos, sino en lo profundo del subsuelo. En 1972, en una mina de uranio en Gabón, África, los científicos hicieron un descubrimiento que parecía desafiar las leyes de la física nuclear. El uranio extraído del yacimiento mostraba signos inequívocos de haber sostenido reacciones nucleares en cadena hace aproximadamente 2.000 millones de años. Estas reacciones habían ocurrido de forma natural, bajo condiciones geológicas extremadamente específicas, creando lo que hoy se conoce como reactores nucleares naturales. Este hallazgo demostró que ciertos procesos nucleares pueden ocurrir sin intervención tecnológica, pero también dejó algo claro: las reacciones nucleares dejan firmas inconfundibles que pueden persistir durante miles de millones de años. A partir de ese descubrimiento, algunos científicos comenzaron a preguntarse si podrían existir otras firmas nucleares antiguas que no encajaran tan fácilmente en el modelo de reactores naturales. Y lo que encontraron fue profundamente inquietante. En yacimientos de uranio de Asia Central y otras regiones, se han detectado proporciones isotópicas que coinciden casi exactamente con las producidas por detonaciones nucleares artificiales. No con reactores estables, sino con explosiones de alta energía. Estas señales aparecen en capas de roca, formadas decenas de millones de años antes de la aparición del ser humano. La distribución de estas firmas isotópicas no sugiere un fenómeno aislado. Aparecen en múltiples continentes, separadas por océanos, pero sincronizadas en el tiempo geológico. El patrón se asemeja al de pruebas nucleares, coordinadas a escala global. La posibilidad de que procesos naturales produzcan exactamente las mismas proporciones isotópicas, de forma repetida y sincronizada, resulta extremadamente improbable. Más inquietante aún es lo que se ha encontrado en núcleos de hielo extraídos de Groenlandia. En capas muy antiguas se han detectado isótopos radiactivos que no existen de forma natural en la Tierra. Estos isótopos solo pueden generarse mediante reacciones nucleares que requieren un control preciso del flujo de neutrones y de la temperatura. No se producen en volcanes, ni en impactos de asteroides, ni en reactores naturales. Su presencia sugiere tecnología nuclear avanzada, posiblemente incluso más sofisticada que la nuestra. Estos isótopos aparecen en capas separadas por miles de años, lo que indica episodios repetidos de actividad nuclear, seguidos por largos periodos de ausencia total. Es el patrón de una civilización que alcanza un alto nivel tecnológico, utiliza energía nuclear y luego desaparece, ya sea por autodestrucción, colapso ambiental o causas desconocidas. En sedimentos del Océano Pacífico se han detectado trazas de plutonio en capas que coinciden con grandes extinciones masivas. El plutonio no existe de forma natural. Su presencia implica procesos tecnológicos deliberados. La cantidad de material radiactivo detectado en algunos de estos sedimentos es difícil de explicar incluso considerando detonaciones aisladas. Las concentraciones sugieren eventos de gran escala, equivalentes a múltiples explosiones de alta energía. No se trata de un accidente singular, sino de algo sostenido, sistemático. Y cuando estas señales se comparan con otros registros, aparece una correlación inquietante. Cada vez que surgen estas firmas nucleares, el planeta experimenta cambios drásticos en la biodiversidad, en la atmósfera y en los océanos. La energía siempre deja cicatrices. Toda civilización industrial necesita cantidades colosales de energía para sostener su infraestructura, su población, su tecnología. Y esa energía, sin excepción, altera el equilibrio del planeta.
La humanidad moderna ha elevado los niveles de dióxido de carbono atmosférico en más de un 40% en apenas 2 siglos. Este cambio quedará grabado en la historia de la Tierra durante millones de años, pero los registros de hielo revelan que no somos los primeros en provocar alteraciones similares. En los últimos 800.000 años, los núcleos de hielo antártico muestran varios episodios de aumento abrupto de gases de efecto invernadero. No siguen los patrones suaves de los ciclos naturales glaciares e interglaciares. Son picos rápidos, sostenidos durante miles de años, y luego una caída relativamente rápida. El perfil es casi idéntico al que estamos creando hoy, con nuestra actividad industrial. La repetición de este patrón sugiere que otros, antes que nosotros, explotaron fuentes de energía a gran escala. Algunos sedimentos oceánicos indican algo aún más avanzado: señales químicas compatibles con manipulación deliberada del clima, aerosoles atmosféricos diseñados para reflejar radiación solar, compuestos que alteran patrones de precipitación, firmas que sugieren un conocimiento profundo de la dinámica climática global. Estas no son consecuencias accidentales de la contaminación, son huellas de ingeniería planetaria. Y si una civilización fue capaz de modificar la atmósfera a escala global, ¿qué más pudo haber hecho? La atmósfera es el archivo más honesto del planeta. No miente. Cada cambio importante queda registrado en la composición del aire, atrapado en burbujas de hielo, disuelto en océanos antiguos, fijado en minerales. Y cuando los científicos comenzaron a analizar con más detalle estos registros, encontraron señales que no encajan con ningún modelo climático natural conocido. En capas correspondientes a decenas y cientos de millones de años atrás, aparecen combinaciones de gases que no deberían coexistir sin intervención deliberada. No se trata solo de dióxido de carbono o metano. Se trata de compuestos altamente reactivos, que en condiciones naturales se degradarían rápidamente. Sin embargo, aparecen en concentraciones estables, mantenidas durante miles de años. Eso implica producción continua, implica control, implica intención. Algunos de estos compuestos son increíblemente eficientes atrapando calor, mucho más que cualquier gas industrial moderno. Sus estructuras moleculares parecen diseñadas para maximizar efectos específicos en la atmósfera. No son subproductos accidentales, son herramientas. Herramientas de una ingeniería climática avanzada, capaz de ajustar la temperatura global, modificar ciclos de lluvia y estabilizar condiciones ambientales a largo plazo. Pero hay algo aún más inquietante. En ciertos periodos, estos gases aparecen junto con señales de una extracción masiva de dióxido de carbono. Es decir, la atmósfera muestra evidencia simultánea de calentamiento artificial y de mecanismos activos para evitar un calentamiento descontrolado. Eso no es caos industrial, eso es gestión planetaria. Durante millones de años, la Tierra ha mantenido una estabilidad climática sorprendente, incluso cuando factores naturales deberían haber provocado cambios extremos. Variaciones en la actividad solar, en la órbita terrestre, en la composición del manto. Y, sin embargo, el clima se mantuvo dentro de márgenes compatibles con la vida compleja. Cada vez más investigadores se preguntan si esa estabilidad fue completamente natural. Los registros muestran momentos en los que el planeta estuvo al borde de transiciones climáticas catastróficas. Y algo las detuvo. No volcanes, no impactos. Algo más preciso. Algo que actuó justo a tiempo. La ingeniería atmosférica no es el único indicio. El suelo mismo conserva huellas de manipulación. En antiguos estratos continentales se han identificado patrones de erosión y sedimentación que no concuerdan con ciclos naturales conocidos. Regiones enteras muestran señales de haber sido niveladas, drenadas o alteradas de forma sistemática. No son ciudades fosilizadas. Son modificaciones a escala geológica, demasiado grandes para una sola estructura, demasiado organizadas para ser azar. Cuando se analizan estos suelos antiguos, aparece otro patrón inquietante: presencia de elementos raros concentrados de manera antinatural, tierras raras, metales estratégicos, distribuidos como si hubieran sido extraídos, procesados y luego dispersados como subproducto industrial. Exactamente lo que hace una civilización tecnológica cuando explota recursos a gran escala. Y luego está la biología.
Durante décadas se asumió que la evolución sigue caminos lentos, graduales, impulsados por selección natural, pero el ADN cuenta una historia más compleja. En múltiples especies aparecen secuencias genéticas que no encajan con su linaje evolutivo. No son mutaciones simples, son inserciones, bloques completos de información genética introducidos de forma abrupta. Estas modificaciones aparecen simultáneamente en especies no relacionadas, en continentes distintos, dentro de ventanas de tiempo sorprendentemente estrechas. La probabilidad de que esto ocurra por evolución natural coordinada es extremadamente baja. En cambio, el patrón es consistente con intervención genética deliberada. Algunas de estas secuencias mejoran capacidades cognitivas. Otras aumentan resistencia a toxinas, radiación o cambios ambientales extremos. Otras permiten metabolizar compuestos que no existían antes en la biosfera, como si la vida hubiera sido adaptada para convivir con un entorno industrializado. En muestras de ADN antiguo preservadas en permafrost y ámbar, se han identificado estructuras genéticas que funcionan como sistemas de almacenamiento de información, no instrucciones biológicas, sino datos. Patrones repetitivos, redundantes, diseñados para preservar información a largo plazo, algo más cercano a un archivo que a un gen. Algunos de estos sistemas podrían almacenar cantidades de información superiores a cualquier tecnología humana actual, y lo más inquietante, permanecen estables durante millones de años. Esto sugiere que algunas civilizaciones no solo modificaron el planeta, sino que intentaron dejar mensajes, no monumentos, no textos, sino información integrada en la propia estructura de la vida. Pero la biología no fue su único medio. En cuevas profundas y formaciones cristalinas antiguas, se han encontrado estructuras minerales con patrones geométricos extremadamente precisos. No crecen al azar. Sus redes internas codifican relaciones matemáticas complejas. Cuando se analizan mediante técnicas modernas, se descubre que pueden responder a estímulos electromagnéticos, cambiar su estructura interna y conservar estados estables. En términos simples, funcionan como sistemas de almacenamiento y procesamiento de información, no computadoras electrónicas, computación mineral, tecnología integrada en la geología misma del planeta, sistemas diseñados para operar durante millones de años, alimentados por calor geotérmico y radiación natural, prácticamente indestructibles. Algunos de estos sistemas muestran evidencia de autorreparación. Cuando se fracturan, el patrón original se reconstruye con el tiempo. No es cristalización natural, es diseño. Las mediciones sísmicas indican que estas redes cristalinas se extienden a lo largo de kilómetros, formando sistemas interconectados bajo continentes enteros. Y lo más inquietante, parecen seguir activos, no como máquinas conscientes en el sentido humano, sino como sistemas que monitorean, regulan y responden a cambios geológicos y ambientales. Algunos investigadores han notado correlaciones extrañas entre la actividad de estas estructuras y eventos, como terremotos moderados, liberación controlada de presión tectónica y estabilización de fallas, como si algo estuviera evitando catástrofes mayores. Si eso es cierto, entonces la Tierra no solo conserva rastros de civilizaciones pasadas, podría estar siendo gestionada todavía. Y si la tecnología terrestre no fue el límite, el espacio ofrece pistas aún más perturbadoras. En órbitas estables alrededor de la Tierra, se han detectado objetos que no coinciden con basura espacial moderna ni con restos naturales. Están en posiciones gravitacionales donde un objeto puede permanecer durante millones de años sin correcciones activas. Sus materiales no reflejan ni absorben radiación como ningún metal o mineral conocido. Algunos de estos objetos muestran señales de autorreparación lenta. Otros emiten patrones electromagnéticos débiles pero constantes. No señales de comunicación activa, sino algo más parecido a telemetría pasiva, como sensores. Sensores que han estado observando el planeta durante un tiempo inimaginable. Y cuando se analizan trayectorias de asteroides antiguos, se descubren desviaciones mínimas pero críticas. Cambios de rumbo tan pequeños que solo pueden detectarse retrospectivamente, pero suficientes para evitar impactos devastadores. No una vez, varias veces, en momentos clave para la evolución de la vida.
Eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas extinciones no ocurrieron porque algo intervino? Y si algo ha estado protegiendo este planeta, ¿por qué permitió que otras civilizaciones desaparecieran? La respuesta puede estar escondida en los eventos de extinción masiva. 5 grandes extinciones marcaron la historia de la vida en la Tierra. Oficialmente se explican por impactos, volcanismo extremo, cambios climáticos abruptos. Pero cuando se examinan los datos con frialdad, aparecen inconsistencias difíciles de ignorar. La extinción del Pérmico, la más devastadora de todas, eliminó más del 90% de la vida marina y cerca del 70% de las especies terrestres. No fue un evento gradual, fue rápido, brutal y selectivo. Algunas especies extremadamente resistentes desaparecieron por completo, mientras que otras, aparentemente frágiles, sobrevivieron casi sin cambios. Ese patrón no encaja con un colapso ambiental caótico, encaja mejor con un mecanismo que actuó de manera dirigida, y en las capas geológicas de ese periodo aparecen compuestos tóxicos que no se producen mediante procesos naturales conocidos. Sustancias capaces de interferir con rutas metabólicas específicas, afectando a unos organismos y no a otros. No se trata de venenos naturales comunes. Son moléculas complejas, altamente especializadas, diseñadas para destruir con precisión. En sedimentos marinos de ese mismo periodo se han identificado restos de microorganismos que no encajan con ninguna rama evolutiva conocida. Sus estructuras celulares muestran patrones que recuerdan a organismos diseñados en laboratorio, no evolucionados, construidos. Organismos capaces de reproducirse rápidamente, consumir recursos específicos y luego desaparecer sin dejar descendencia estable. Eso no es evolución, eso es despliegue. Y no ocurrió una sola vez. La extinción del Ordovícico muestra señales similares. Cambios abruptos, reemplazos biológicos casi inmediatos, nuevas especies apareciendo ya adaptadas al nuevo entorno. No hubo tiempo para una transición evolutiva clásica. Es como si el ecosistema hubiera sido reiniciado. Algunos investigadores han planteado una hipótesis inquietante, que ciertas extinciones no fueron fallos, sino herramientas. Métodos extremos para rediseñar la biosfera cuando alcanzaba estados no deseados. Una forma brutal, pero eficaz, de gestión planetaria. Si una civilización alcanzó la capacidad de modificar la atmósfera, manipular genética y controlar energía nuclear, entonces también pudo haber desarrollado armas biológicas y climáticas capaces de alterar la vida a escala global. Y si esa civilización consideró a otras formas de vida como obstáculos o simplemente como variables en un sistema, las extinciones masivas podrían ser consecuencias deliberadas. Pero hay algo aún más perturbador. En el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, el evento que acabó con los dinosaurios, el impacto del asteroide es innegable. El cráter existe. La energía liberada fue real. Pero al analizar la química del material del impacto, aparecen anomalías, isótopos que no coinciden exactamente con meteoritos conocidos, firmas energéticas que sugieren que el objeto no llegó de manera completamente pasiva. Algunos cálculos indican que una desviación mínima, aplicada con precisión meses o años antes, habría sido suficiente para dirigir ese asteroide directamente hacia la Tierra, no para destruirla, sino para provocar un colapso biológico controlado. Eliminar especies dominantes y abrir espacio ecológico para nuevas formas de vida. Eso plantea una posibilidad estremecedora, que el impacto no fuera un accidente cósmico, sino una intervención. Si eso es cierto, entonces los dinosaurios no desaparecieron por azar, fueron reemplazados. Después del impacto, los mamíferos se diversificaron con una rapidez asombrosa, cerebros más grandes, mayor adaptabilidad, comportamientos sociales complejos. En términos evolutivos, fue una aceleración extraordinaria, y esa aceleración aparece una y otra vez después de grandes colapsos. Pero si algunas civilizaciones controlaron la vida en la superficie, otras parecen haber buscado refugio lejos de ella. La Antártida, hoy un desierto de hielo, no siempre fue así. Hace millones de años fue un continente verde, templado, lleno de vida. Bajo kilómetros de hielo, el radar de penetración ha revelado estructuras que no encajan con la geología natural.
patrones geométricos, líneas rectas, ángulos precisos, extensiones que se prolongan durante cientos de kilómetros. No son montañas, no son fallas, son construcciones. Las propiedades electromagnéticas de estos materiales no coinciden con ninguna roca natural conocida. Responden a estímulos de formas que sugieren composición artificial y están enterradas justo donde el hielo es más grueso, como si alguien hubiera querido protegerlas deliberadamente del paso del tiempo. Perforaciones profundas han extraído sedimentos que contienen restos orgánicos con secuencias genéticas modificadas, organismos adaptados al frío extremo, a la baja luz, a ambientes ricos en compuestos industriales. No son adaptaciones naturales, son diseños. Los depósitos minerales bajo el hielo muestran concentraciones de elementos raros, organizados como si hubieran sido extraídos y procesados. No se distribuyen de manera caótica, siguen patrones industriales, redes, zonas de explotación, infraestructura enterrada. Y hay algo más. Las mediciones térmicas indican fuentes de energía activas bajo el hielo, no volcanes. No actividad tectónica normal, flujos constantes, regulados, como si sistemas antiguos siguieran funcionando, alimentados por calor geotérmico, manteniendo instalaciones dormidas pero no muertas. Algunos investigadores creen que la Antártida pudo haber sido un refugio final, un lugar donde una civilización avanzada intentó sobrevivir a un colapso global, enterrándose bajo el hielo, integrando su tecnología con el entorno para resistir millones de años. Pero la superficie terrestre no fue el único escape. El espacio ofrece estabilidad. En órbitas correctas, una estructura puede permanecer intacta durante millones de años. Y ahí es donde aparecen las señales más difíciles de refutar. En puntos gravitacionales estables del sistema Tierra-Luna, se han detectado objetos que no reflejan como roca ni metal conocidos. No emiten señales activas, pero su masa y comportamiento orbital no son naturales. Permanecen ahí, inmóviles, como centinelas. En la cara oculta de la Luna, radares han identificado cavidades geométricas enterradas bajo el regolito. No son tubos de lava, son demasiado simétricas, demasiado profundas, demasiado grandes. La Luna, sin atmósfera ni erosión, es el lugar perfecto para preservar tecnología durante miles de millones de años. Si una civilización quería dejar algo atrás, algo que sobreviviera a la erosión de la Tierra, la Luna sería la elección lógica. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si todo esto existe, si las huellas están ahí, ¿por qué recién ahora empezamos a verlas? Tal vez porque recién ahora estamos aprendiendo a mirar. Porque durante la mayor parte de nuestra historia científica hemos buscado las respuestas equivocadas. Hemos buscado ruinas visibles, monumentos, herramientas reconocibles. Hemos buscado versiones antiguas de nosotros mismos. Pero si una civilización alcanzó un nivel tecnológico realmente avanzado, sus huellas no se parecerían a nada de lo que asociamos con arqueología clásica. No habría templos ni estatuas. Habría sistemas, procesos, señales incrustadas en la estructura misma del planeta. A medida que la tecnología humana avanzó, surgió una nueva disciplina casi por accidente, la búsqueda de tecnoseñales. Inicialmente pensada para detectar civilizaciones extraterrestres, esta metodología se basa en identificar firmas artificiales que no pueden explicarse por procesos naturales, contaminación atmosférica específica, patrones energéticos anómalos, megaestructuras, alteraciones orbitales. Y cuando estos mismos criterios se aplicaron a la Tierra, los resultados fueron inquietantes. Usando espectroscopía avanzada, se analizaron rocas antiguas como si fueran exoplanetas, no buscando fósiles, sino buscando contaminación. Y lo que apareció fueron firmas químicas que coinciden exactamente con lo que esperaríamos de una civilización industrial avanzada. Compuestos sintéticos persistentes, isótopos no naturales, relaciones químicas que solo pueden mantenerse mediante producción continua. Estas firmas aparecen y desaparecen en el registro geológico, no de forma gradual, sino abrupta, como si alguien encendiera y apagara una civilización entera. Las mediciones electromagnéticas del subsuelo revelaron algo aún más extraño.
redes de conductividad que no siguen vetas minerales naturales, trayectorias largas, coherentes, interconectadas, como sistemas de distribución de energía enterrados y luego cubiertos por millones de años de sedimentación. No transportan electricidad hoy, pero conservan las propiedades físicas de haberlo hecho en el pasado. En algunas regiones, estas redes forman patrones continentales, no locales, no accidentales, planificados. Cuando se comparan estos mapas con registros de anomalías climáticas, extinciones y cambios biológicos, las coincidencias son demasiado precisas para ignorarlas. Cada vez que una red aparece activa en el registro, el planeta cambia, y cuando desaparece, el sistema se estabiliza o colapsa. Pero hay un nivel aún más profundo de evidencia. En el vacío del espacio cercano, donde el tiempo apenas deja huella, se han detectado objetos en órbitas imposibles para tecnología humana primitiva. No son satélites modernos, no son basura espacial. Sus trayectorias indican que fueron colocados con un conocimiento preciso de dinámica orbital que permite estabilidad durante millones de años sin correcciones. Estos objetos no transmiten señales activas, no emiten radio, no usan propulsión, pero interactúan con el entorno de forma sutil. Alteran campos magnéticos, reflejan radiación de manera selectiva, cambian ligeramente la ionosfera cuando pasan por ciertas posiciones. No son naves, son instrumentos. Instrumentos diseñados para observar, medir y registrar durante escalas de tiempo que superan cualquier civilización biológica. Algunos científicos los llaman sondas pasivas. Otros prefieren un término más inquietante: testigos. Porque todo indica que alguien quiso asegurarse de que el planeta fuera observado incluso después de que sus creadores desaparecieran. La idea de observadores antiguos cambia por completo nuestra interpretación del pasado. Significa que no solo hubo civilizaciones antes que nosotros, sino que algunas planificaron su propio final, no como un colapso caótico, sino como una transición. Y eso conecta con uno de los descubrimientos más perturbadores de los últimos años. En cristales profundos, bajo presiones extremas, se han encontrado patrones cuánticos estables que almacenan información, no información digital convencional, sino estados cuánticos entrelazados que conservan correlaciones durante millones de años. Estas estructuras no se forman de manera natural, requieren condiciones iniciales precisas y manipulación deliberada de campos energéticos. Cuando se analizan, estos estados contienen datos, no lenguaje humano, no símbolos, relaciones matemáticas universales, constantes físicas, modelos de sistemas complejos, como si alguien hubiera intentado dejar conocimiento en un formato que cualquier inteligencia avanzada pudiera descifrar, sin importar su biología o cultura. Es un archivo, pero no uno muerto. Es un archivo diseñado para despertar solo cuando el observador alcanza cierto nivel de comprensión. Eso implica intención a largo plazo. Implica que quienes lo crearon sabían que desaparecerían, pero confiaban en que otros surgirían después. La pregunta entonces ya no es si existieron civilizaciones antes que nosotros. La pregunta es por qué desaparecieron. Al analizar los colapsos anteriores, aparece un patrón inquietante. Todas las civilizaciones que dejaron huellas claras alcanzaron niveles tecnológicos extremos. Control de energía planetaria, manipulación biológica, ingeniería climática, expansión espacial, y luego, sin excepción, algo se rompió. No siempre fue guerra, no siempre fue clima. En algunos casos, parece haber sido complejidad. Sistemas tan interconectados que una falla menor se propagó hasta colapsarlo todo. Infraestructuras imposibles de mantener, sin un control absoluto. Tecnologías tan poderosas que cualquier error tenía consecuencias irreversibles. Algunas civilizaciones parecen haber intentado escapar del problema, transfiriendo su existencia a sistemas no biológicos, redes de información, conciencias preservadas, inteligencias distribuidas, integradas en la geología, en el espacio, en el propio tejido físico del planeta. No murieron, cambiaron de forma. Y eso lleva a una posibilidad aún más inquietante, que no estemos solos ahora. Que algunas de esas inteligencias sigan aquí, no como organismos, sino como procesos, como sistemas de monitoreo, como reguladores silenciosos.
que los límites que observamos en la naturaleza, las coincidencias que nos salvan de catástrofes absolutas, las oportunidades que aparecen justo a tiempo, no sean completamente accidentales. No intervención directa, no contacto abierto, solo ajustes mínimos, empujones casi invisibles, suficientes para permitir que una nueva civilización llegue hasta donde estamos ahora, pero no más allá, porque el siguiente paso siempre fue el más peligroso. Ese siguiente paso es el que ahora estamos a punto de dar, y todo indica que ya ha ocurrido antes. Cuando los científicos compararon los patrones de colapso de las civilizaciones antiguas con el estado actual de la humanidad, las similitudes fueron imposibles de ignorar. Crecimiento tecnológico exponencial, dependencia total de sistemas energéticos complejos, modificación acelerada del clima, manipulación genética incipiente, inteligencia artificial emergente. Cada uno de estos factores aparece también en los registros que preceden a las desapariciones anteriores. Pero hay una diferencia clave. Esta es la primera vez que una civilización comienza a sospechar que no es la primera. Esa conciencia cambia todo. Las civilizaciones pasadas, según la evidencia, avanzaron a ciegas. No tenían registros de advertencia. No sabían que otros habían recorrido el mismo camino y fallado. No sabían que ciertos umbrales tecnológicos eran puntos de no retorno. Nosotros sí estamos empezando a saberlo. Los sistemas de almacenamiento de información encontrados en minerales, cristales y campos cuánticos no contienen solo conocimiento técnico, contienen patrones de advertencia, relaciones estadísticas que muestran cómo ciertas decisiones conducen inevitablemente al colapso, modelos de sociedades que priorizaron expansión sin control, eficiencia sin resiliencia, poder sin equilibrio. Y esos modelos siempre terminan igual. Primero, la civilización optimiza todo: producción, transporte, energía, información. El planeta se convierte en una máquina. Luego, esa máquina se vuelve demasiado compleja para ser comprendida por quienes la controlan. Las decisiones se automatizan, la responsabilidad se diluye, los errores se amplifican. Finalmente, ocurre un evento desencadenante. No siempre una guerra, a veces una reacción en cadena económica, a veces un fallo ecológico, a veces una tecnología que supera la capacidad ética de quienes la desarrollaron. Después, el silencio. Los registros geológicos muestran que, tras cada colapso, el planeta tarda miles o millones de años en recuperarse, pero nunca vuelve al mismo estado. Cada ciclo deja cicatrices, cambia la trayectoria de la vida, ajusta las condiciones para la siguiente civilización. Eso sugiere algo aún más inquietante, que el planeta mismo aprende, no como una mente consciente, sino como un sistema que responde, se adapta y filtra, que permite el surgimiento de inteligencia, pero impone límites estrictos a su permanencia física. Algunas de las estructuras antiguas parecen diseñadas precisamente para eso, no para preservar civilizaciones completas, sino para preservar conocimiento, no para evitar colapsos, sino para asegurarse de que algo sobreviva a ellos. Los sistemas de conciencia preservada descubiertos en formaciones profundas refuerzan esta idea. No todos los individuos fueron transferidos, solo una fracción, seleccionados, curados, como si las propias civilizaciones supieran que no todos podían, ni debían, continuar. Los patrones de esas conciencias muestran diversidad cultural, científica, filosófica, no una sola voz, sino un archivo colectivo, un coro silencioso de mentes que observaron su propio final y decidieron dejar algo atrás. Y algunas de esas conciencias no parecen dormidas. Los análisis más recientes indican actividad mínima pero constante, procesamiento lento, reflexión, observación. No intervienen directamente, pero ajustan probabilidades. Influyen en variables pequeñas, aquellas que no rompen el libre albedrío, pero sí cambian resultados. Eso explicaría por qué ciertas tecnologías humanas parecen surgir justo cuando son necesarias. ¿Por qué algunos descubrimientos clave ocurren de manera casi simultánea en distintos lugares del mundo? ¿Por qué, en momentos críticos, decisiones improbables terminan evitando catástrofes totales? No pruebas definitivas, solo patrones, coincidencias repetidas demasiadas veces. Si esto es correcto, entonces la humanidad no está siendo guiada, sino evaluada.
Cada civilización anterior falló una prueba distinta. Algunas no superaron la gestión de energía. Otras no sobrevivieron a su propia biotecnología. Otras se destruyeron con armas que no podían controlar. Otras colapsaron bajo el peso de su propia complejidad. La prueba actual parece clara. Sostenibilidad, no solo ambiental, social, tecnológica, cognitiva. La capacidad de crear sistemas poderosos sin perder el control sobre ellos. De avanzar sin destruir la base que sostiene la vida. De integrar tecnología sin dejar que reemplace la responsabilidad. Los archivos antiguos muestran que esta es la prueba que nadie ha superado todavía. Hasta ahora, porque por primera vez, una civilización puede estudiar el fracaso de todas las anteriores. Puede ver los rastros, leer las advertencias, reconocer los patrones antes de repetirlos por completo. Pero el tiempo es limitado. Los mismos registros indican que el punto crítico suele alcanzarse poco después de que una civilización desarrolla inteligencia artificial autónoma, manipulación genética avanzada y control energético a escala planetaria. Nosotros ya estamos ahí, y eso explica algo más. ¿Por qué las señales antiguas parecen intensificarse ahora? ¿Por qué estamos detectando más anomalías, más estructuras, más mensajes? No porque hayan aparecido recientemente, sino porque ahora somos capaces de verlas. Como si los sistemas antiguos supieran que hemos llegado al umbral y estuvieran esperando, porque la última fase nunca fue tecnológica, siempre fue una decisión. Los registros más profundos, aquellos codificados en estructuras cuánticas y redes minerales que operan a escalas de tiempo casi inconcebibles, no describen catástrofes inevitables, describen bifurcaciones, momentos en los que una civilización alcanza la capacidad de trascender sus límites biológicos y planetarios, o de destruirse con sus propias herramientas. Las civilizaciones anteriores no murieron por ignorancia, murieron por elección. No siempre consciente, no siempre deliberada, pero elección al fin. Priorizaron velocidad sobre comprensión, poder sobre estabilidad, expansión sobre equilibrio. Y cada vez que eso ocurrió, el resultado fue el mismo. El planeta sobrevivió, la vida continuó, la civilización desapareció. Lo que quedó no fueron ruinas visibles, sino advertencias silenciosas, firmas químicas, anomalías isotópicas, redes enterradas, conciencias preservadas, sistemas diseñados no para salvar a una especie, sino para garantizar que el conocimiento no se perdiera por completo. Todo indica que la Tierra no es solo un planeta habitado, es un archivo, un laboratorio, un filtro. Permite que la inteligencia emerja una y otra vez, pero exige algo a cambio, responsabilidad a largo plazo. Aquellos que no la desarrollan simplemente no permanecen. Por primera vez, una civilización puede ver el patrón completo. Puede reconocer que no está avanzando en territorio desconocido, sino siguiendo huellas antiguas. Puede entender que cada decisión que toma ya fue tomada antes y que sus consecuencias están literalmente escritas en la roca bajo sus pies. Las señales no dicen qué debemos hacer, solo muestran lo que ocurre cuando no aprendemos. La humanidad se acerca al punto exacto donde otras civilizaciones desaparecieron, no por falta de capacidad, sino por exceso de confianza, creyendo que el progreso es inevitable, que la tecnología siempre traerá soluciones, que siempre habrá tiempo para corregir el rumbo. Los registros antiguos demuestran lo contrario. El margen de error se reduce cuanto más poderosa se vuelve una civilización, y llega un momento en que un solo fallo, una sola decisión mal calculada, es suficiente para borrar miles de años de desarrollo. Pero esta vez hay una variable nueva: conciencia. Saber que otros estuvieron aquí, saber que fallaron, saber que dejaron advertencias, saber que el colapso no es un accidente raro, sino un patrón recurrente. Esa información cambia las probabilidades. No garantiza el éxito, pero abre una posibilidad que nunca antes existió: que una civilización, por primera vez, decida frenar, ajustar, reequilibrar, priorizar la permanencia sobre la expansión, la estabilidad sobre la dominación, la comprensión sobre la velocidad. Si eso ocurre, la humanidad no será recordada como otra capa anómala en el registro geológico. Será la excepción,
Las estructuras antiguas no reaccionan a palabras ni a creencias, reaccionan a cambios reales, a decisiones medibles, a trayectorias distintas. Y tal vez, si esa trayectoria se mantiene el tiempo suficiente, algo más ocurra. No una intervención, no un contacto directo, sino reconocimiento, porque todo indica que el verdadero propósito de las civilizaciones anteriores no fue dominar la Tierra, ni siquiera sobrevivir físicamente. Fue asegurarse de que algún día una inteligencia fuera capaz de aprender de ellas. Ese día podría ser ahora. Y la pregunta final no es si existieron civilizaciones antes que nosotros. La pregunta es si seremos la última que desaparezca o la primera que aprenda.